Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio. Recuerde que estamos estudiando este tema muy importante, la educación en el Israel antiguo. Y ahora vamos a recordar nuestro texto que tenemos que aprender. No se olvide el texto que estamos memorizando y se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, en nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 32, verso 10, que dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Muy bien, con ese texto en nuestra mente que vamos a estar recordando, pues vamos a tener una oración para invitar al Señor a que esté en nuestro medio para entender todas las cosas. Muy bien, así que acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos una vez más poder estar aquí para tener el estudio de la Escuela Sabática. Queremos pedir que nos acompañe, esté con nosotros aquí, denos su buen espíritu, sus buenos ángeles, y que al aprender su voluntad podamos ponerla en práctica. Guárdenos y bendiga a los hermanos y a las personas que nos escuchan donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, ya hemos recordado nuestro texto para memorizar y ahora vamos a entrar de lleno a nuestras preguntas. El apartado para hoy se titula Escuelas de los Profetas, y la primera pregunta es: de las referencias sobre la existencia de las escuelas de los profetas, ¿qué podemos aprender sobre su naturaleza y funcionamiento? Muy bien, vamos entonces a tratar de aprender para qué eran, cómo funcionaban, de qué clase eran, qué naturaleza tenían. Muy bien, vamos a tratar de esas historias, entender la esencia de lo que Dios quería que se hiciera con ellas. Muy bien, y para eso quiero invitarlo a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir allá en el libro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 19. 1 Samuel capítulo 19, verso 18 hasta el verso 20. Muy bien, y la palabra de Dios dice así: así David huyó y fue a Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y habitaron en Naiot. Avisaron a Saúl que David estaba en Naiot, en Ramá. Saúl envió mensajeros que trajesen a David. Los mensajeros vieron una compañía de profetas que estaban profetizando, y a Samuel que los presidía. Y el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. La palabra de Dios nos dice una cosa muy interesante. Había un grupo de profetas que iban a traer a David, pero alguien iba delante de ellos, un grupo de profetas, y alguien iba delante de ellos. Esto era Samuel. Y cuando ellos se acercaron a ellos, a los profetas, cuando los mensajeros se acercaron a los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y también comenzaron a profetizar. Muy bien. Ahora, vamos a leer en la palabra de Dios este siguiente verso, que está en 2 de Reyes, y en el capítulo 6, 2 de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Muy bien. Y la palabra de Dios dice así: un día los profetas dijeron a Eliseo: el lugar en que moramos contigo es estrecho. Vayamos al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar en que habitemos. Él respondió: id. Uno de ellos le dijo: te rogamos que vengas con tus siervos. Él respondió: iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Mientras uno derribaba un árbol, el hacha se le cayó al agua. Y dio voces diciendo: ah, Señor mío, que era prestada. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí, y el hierro salió flotando. Y le dijo: tómalo. Él tendió la mano y lo tomó. Podemos entender aquí, podemos darnos cuenta de qué es lo que estaba aconteciendo. Había un grupo de profetas, había un grupo de personas que estaban allí y Samuel estaba delante de ellos.
Después estaba un grupo de profetas, los que eran conocidos como los hijos de los profetas, no porque fueran sus hijos, sino porque estaban siendo instruidos por ellos. Y este grupo de personas dijeron, el lugar donde vivimos es muy estrecho. Así que entonces fueron y construyeron un lugar. Cada uno cortó una viga, dice allí. Y Eliseo estaba allí para ayudarlos, pues le pidieron que los ayudara y él fue con ellos. Muy bien, vamos a tratar de entender un poquito más qué significan estas palabras que acabamos de leer y qué es lo que nos quiere decir. Muy bien, quiero que vayamos y que me acompañe a leer en la pluma inspirada, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 643, donde dice así: las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Con el fin de lograr este objeto, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas. Entonces recordemos que Samuel hizo esto para que pudiera tener gente que se iba a preparar y pudieran ser consejeros y pudieran ser líderes en el pueblo de Israel. Muy bien, y ellos eran conocidos como los hijos de los profetas. Pero vamos a continuar leyendo, acompáñenme una vez más, vamos a continuar leyendo en el libro Patriarcas y Profetas, página 643. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no solo conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos mismos de la comunión con Dios y habían recibido los dones especiales de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Muy bien, así que entonces las personas que los instruían no eran personas que simplemente, yo te voy a decir lo que dice aquí, eran personas que conocían la palabra de Dios, eran personas que habían experimentado por sí mismos la comunión con Dios. Eran personas que, según lo tenemos allí, eran de confianza, eran de respeto. Y cuando estos jóvenes, los hijos de los profetas, estudiaban, Dios les añadía sabiduría a lo que ellos ya tenían naturalmente. ¿Se da cuenta? Estas eran las funciones y para esto funcionaban las escuelas de los profetas. Muy bien. Ahora, acompáñame a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada y veamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de la Educación Cristiana, página 262, nos dice de la siguiente forma: los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, historia sagrada, música sagrada y poesía. Era el propósito grandioso de todo estudio aprender la voluntad de Dios y los deberes de su pueblo. En las crónicas de la historia sagrada se seguían las huellas de Jehová. De los hechos del pasado se sacaban lecciones de instrucción para lo futuro. Las grandes verdades expuestas por los símbolos y sombras de la ley mosaica eran sacadas a la luz y la fe se hacía del objeto central de todo el sistema: el Cordero de Dios que había de quitar los pecados del mundo. Nos damos cuenta cuáles eran las materias. Hay un montón de materias, pero ellos estaban aprendiendo acerca de Jesús. En todo el sistema que tenían ellos de ritos y ceremonias, ellos aprendían de Jesús. Muy bien, eran personas que estaban preparándose para poder llevar ese conocimiento a otras personas más. Y este era el objetivo de la escuela de los profetas. Muy bien. Así que, teniendo esto claro, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Muy bien, acompáñenme. Mire, no se olvide, escuela de los profetas. La siguiente pregunta es la que sigue. ¿En qué oficio se formó Jesús cuando estuvo en esta tierra? ¿Y qué hay de los estudiantes de las escuelas de los profetas?
Muy bien, vamos a tratar de entender a través de estas dos preguntas en este apartado, a qué se dedicaban, qué aprendían los estudiantes allá y a qué se dedicaba Jesús. Pues vamos a ir a la palabra de Dios, muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios para entender qué es lo que hacían ellos. Acompañen. Mateo capítulo 13, en nuestras Biblias, y ahí vamos a leer el verso 55, muy bien. Mateo capítulo 13, verso 55. La palabra de Dios dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José y Judas? Santiago, José, Simón y Judas. Así que este Jesús era ¿quién? Pues el hijo del carpintero. Él también aprendió el oficio del carpintero. Muy bien, este era su oficio. Él no tenía un título como los demás tenían, pero su oficio era de carpintero. Muy bien, ¿estamos claros lo que hacía Jesús? Ahora vamos a ahondar un poquito más en la pluma inspirada y vamos a ver lo que nos dice allí en el libro de la Educación Cristiana, página 262. Miren lo que dice allí. Ahora, ¿qué es lo que hacían los hijos de los profetas? Los alumnos de estas escuelas se sostenían a sí mismos por medio de su propio trabajo como labradores y mecánicos. En Israel esto no se consideraba extraño o degradante. Se tenía por un crimen el dejar que un niño creciese ignorando algún trabajo útil. En obediencia al mandato de Dios, a cada niño se le enseñaba algún oficio, aun en el caso que tuviese que ser educado para un cargo sagrado. ¿Se da cuenta? Todos los niños en Israel tenían que ser instruidos en relación a algún oficio. Se consideraba algo malo totalmente que un niño creciese sin oficio. Muchas de las deficiencias que hoy día tenemos es porque no se les enseña a nadie ningún oficio. Muy bien, entonces muchas personas pueden aprender las letras, aprender la Biblia, pero cuando tienen que hacer un oficio les resulta muy difícil. Jesús mismo aprendió un oficio. Los hijos de los profetas aprendían un oficio y no era degradante, era algo que ellos aprendían y era un privilegio para ellos aprender. Muy bien, así que esperamos que podamos aprender esas lecciones para nosotros hoy día. Vamos a concluir con una oración. Acompáñenme a orar donde quiera que esté. Muy bien, vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Pedimos que nos acompañe ahora que la hemos leído, que podamos también aprenderla, podamos también atesorarla y ponerla en práctica. Ayúdenos cada día, bendíganos a cada uno que nos escucha y nos ve y continúe con nosotros durante el resto del día. Son bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en el siguiente estudio. Que Dios le bendiga.